Bueno, doctor Herminio Sánchez de la Barquera, el caso del Chapo, el famoso Chapo, ¿qué opina usted? Se escapó 2 veces, lo trasladan a otra cárcel cerca de Estados Unidos. Se dice que la intención es extraditarlo. ¿Usted qué opina de todo eso? De las 2 fugas, del tipo de cárceles, la vigilancia, el traslado y la posibilidad de extraditar. Es un delincuente cuya historia se está ventilando en los medios, o sea, no es un delincuente cuyo caso esté nada más en manos de las autoridades judiciales y de abogados y todo aquello, sino que también se está ventilando en los medios. Esa es una estrategia del equipo del Chapo, ¿no? De ventilar todo en los medios, de conmover a una población, ¿no? Que muchos de ellos, mucha gente cree que es un tipo brillante, que ha tenido éxito, que se originó en un pueblo muy pobre y que ha llegado a ser uno de los hombres más ricos de México, por lo menos. Muchos no piensan en que toda esa carrera delincuencial está cubierta de sangre, de violencia, de daño a otras personas, de muchísimo daño. Y bueno, ahorita quedan abiertos los caminos de la justicia, pues para la extradición. Obviamente que él tiene su equipo de abogados, tiene toda una serie de derechos, ¿no? Me parece que ya ganó un amparo para en ese momento detener el proceso de extradición. Yo creo que lo van a acabar extraditando, de todas maneras. Y en caso de que no lograran extraditarlo, yo creo que sería realmente un reo el resto de su vida súper archi recontra vigilado, porque una vergüenza más, ya sería verdaderamente, usando las palabras del presidente Peña, pues imperdonable, ¿no? Entonces ya no puede uno, obviamente que el camino más fácil es entregarlo a los Estados Unidos y ya la papa caliente ya no está acá, allá ellos que se hagan bolas. Es una piedra en el zapato del gobierno. Por supuesto, sí, por supuesto. Ese es molesto tenerlo ahí vigilado constantemente y con el poder del dinero que tiene. Sí, pues, sí, efectivamente. Y vea, el tenerlo en la cárcel no sé qué tanto arregle el problema, porque su organización está también estructurada que sigue trabajando aún sin él, pero ya se convierte en un espectáculo mediático. O sea, ya uno no puede permitir por nada del mundo que se vuelva a escapar. Entonces, bueno, la cárcel de Chihuahua, si bien no tiene el nivel de seguridad de Almoloya, hasta donde sé, sí es una cárcel un poco más complicada para tratar de evadirse. En primer lugar, acaba de llegar, o sea, tiene que ver cómo está. Está en medio del desierto. Allí es prácticamente imposible cavar un túnel, así que va a tener más problemas. Y está además en una ciudad, bueno, cerca de Ciudad Juárez, que nunca fue su baluarte, su bastión, ¿no? Yo espero que sí logren extraditarlo y ya se acabó el problema, por lo menos en México. Extraditarlo, ¿no? Ya para que termine ese problema, ¿no? Sí, que no, sí. Pero no soluciona las cosas de fondo. O sea, hay que combatir, como le digo, la corrupción, la impunidad y que los estados de la República no hacen su tarea en materia de seguridad. Ese es uno de los graves factores que tiene México y que le impiden realmente lograr una atmósfera tranquila en las ciudades, ¿no? La falta de colaboración de los estados para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Ahora, hay otro asunto. Estados Unidos se convierte en juez de México por el narcotráfico, culpando de que de aquí pase toda la droga y se mete a Estados Unidos. Bueno, está bien que compren a todas las autoridades hasta la frontera. Ahora, llegando a la frontera, ¿quién es el corrupto que compra autoridades para que entre la droga? ¿Cómo se distribuye en tantas ciudades de Estados Unidos? ¿A cuánta gente se emplea para vender esa droga? Sí, mire, lo que pasa es que los países poderosos generalmente tienden a ver el problema afuera y no adentro, y tienen más capacidad de presión que los países más pequeños. Entonces, evidentemente México no tiene esa capacidad de presionar para que Estados Unidos se ponga a ver quiénes son los que distribuyen, quiénes son los que garantizan todo ese tráfico de estupefacientes en todo el país, que genera ganancias millonarias, ¿no? Desde que la droga sale de Colombia hasta que se consume
es una larga, es un largo collar de complicidades y de corrupción de todo tipo de autoridades, mexicanas y estadounidenses. Sí, efectivamente. Y todo ese camino está teñido de sangre, de violencia, de corrupción, ¿no? De impunidad. Entonces nuestra parte, digamos, la parte que México debería resolver es, porque no tiene solamente que ver con el narcotráfico, sino con muchos otros aspectos de la vida nacional, son la corrupción, la impunidad y la falta de policías bien preparadas. Yo no quiero una policía preparada solamente para cuestiones de narcotráfico, sino para cuestiones de la convivencia diaria en la sociedad, ¿no? Vemos cómo estamos aquí en La Paz, por ejemplo, y estoy hablando de la ciudad de Puebla, en la colonia de La Paz, y si usted se va, por ejemplo, a Querétaro, también en las zonas residenciales, y si se va usted a Guadalajara, lo mismo, ¿cómo se ven las zonas residenciales? En guetos, ¿no? Todo cercado, todo con mallas electrificadas, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos una tranquilidad en el orden. Y es lo que hace falta en México. Si queremos ser un país en paz, no solamente ausencia de conflictos, que tenemos en México muchísimos asesinatos todos los días, como si estuviéramos en guerra. Entonces no tiene que haber un conflicto armado para tener tal cantidad de muertos. Lo estamos viendo aquí en México. Entonces falta mucho la labor de los estados por atacar la inseguridad. No están haciendo su trabajo. Perdón, sí. Nos desviamos de la discusión sobre esto cuando creemos que el mando único es la solución al problema. No es la solución. No es una cuestión de números. Yo puedo tener muchas policías bien entrenadas, bien equipadas, bien coordinadas todas. O puedo tener una sola totalmente corrupta. Tenemos un ejemplo. En Estados Unidos tenemos policías, literalmente miles de cuerpos policíacos, pero trabajan con las mismas bases de datos, coordinados, con la misma capacitación técnica, etcétera, buen equipamiento, ¿no? Y por otro lado tenemos a nuestro vecino del sur, en Guatemala, una sola policía altamente corrupta. Por lo tanto, no se trata de números, se trata de estructuras y de conformación de la policía. Pues muy interesante su charla, doctor Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo. Le agradezco que haya aceptado la invitación. Muchísimas gracias y pues les deseo un buen día. Muchas gracias. Amigos, nos vemos el próximo domingo.